Bueno, sobre microorganismos, lo que decía Daniel que está en el campus, lo voy a modificar un poco, le voy a agregar algunos recursos. Bueno, para empezar, ¿qué significa microorganismos? ¿Y qué tipo de microorganismos? Les voy a mostrar un video que podrían trabajar con los chicos para empezar. Y después vamos a hablar sobre esto. Este video no está todavía en el campo, pero después lo voy a poner. Ah, yo estaba grabando video. Acá. Así que está saliendo flashadísimo. ¿Y ahora qué le pasa a esta cosa? No, igual voy a andar. Ay, tengo un latido acá, me lata. Permitir ahí. Te van a trompear. Permitir. Santi de chiquito, mi primo. Esta youtuber la está rompiendo. Oh. Hace un montón de contenido. ¿Quieres subas? ¿No te querés lavar las manos antes? ¿Pero qué decís? Si están re limpias. Parece que no hay nada porque no lo vemos, pero... ¿Ustedes esto es ¿Por qué no me permite pantalla completa? Ah, sí, pasó hace un rato. Esta youtuber la está rompiendo. Es una de videos de contenido que hace. Te lo juro. Yo ya vi un montón de videos de ella. ¿Desde cuándo está? Ah, pero tiene, o sea, estuve buscando contenido para darlo de las sombras. El día y la noche. Y me miré un par de videos. Gracias. Me parece que está en ciencias naturales. ¿Eso es Debe ser. ¿Lo pongo al principio? Pero... ¡Está lleno de bacterias! Le dice que no, que se lave las manos para que ¿Conocen a esta youtuber? Sí. No. ¿Se acuerdan de los microorganismos? Esos seres vivos, muy chiquititos, que no podemos ver con nuestros propios ojos. Los científicos llaman así a todos los seres vivos que solo pueden verse bien usando un microscopio. Incluyen hongos muy pequeños, bacterias, algas unicelulares y unos organismos microscópicos llamados protozoos. Como su nombre lo indica, micro significa diminuto. Para que se den una idea del tamaño, piensen que un árbol de cedro puede medir 1740 monedas de un peso apiladas una sobre otra. Y en una sola de esas monedas podemos apilar 4.600 microorganismos. Como ya saben, los microorganismos también son seres vivos. Esto significa que se alimentan, se reproducen, interactúan con el medio y también mueren. En lo que respecta a la alimentación, esta suele darse por la descomposición de otros seres vivos o de alimentos. Cuando ven, por ejemplo, esos hongos que se forman en el pan o en una fruta pasada, es porque hay muchísimos microorganismos que están deshaciendo el alimento para transformar los nutrientes. Y en relación a la reproducción, en la mayoría de los casos, esta se da de forma asexual, es decir, que no requiere de la unión de dos células sexuales. ¿Se acuerdan? Existen diferentes criterios para clasificar a los microorganismos. Según su cantidad de células, se les puede dividir en pluricelulares o unicelulares. Según su alimentación, en autótrofos o heterótrofos. Pero también se los puede clasificar según cómo interactúan con los seres humanos. ¡Ja! Miren a Pterococcus fatality, el microorganismo más destructor. No, eso no se parece nada a un microorganismo. Además, no todos los microorganismos son perjudiciales. Si bien hay muchos que pueden dañar la salud, hay otros que nos benefician. Los microorganismos que son perjudiciales se llaman patógenos o gérmenes. Cuando comemos alimentos en mal estado o entramos en contacto con agua contaminada, personas o animales que estén enfermos, podemos llegar a contagiarnos de esas bacterias o gérmenes.
El parásito Trypanosoma cruzi, por ejemplo, se encuentra en los desechos de un animal llamado lechuga y puede llegar a causarnos la enfermedad del mal de Chagas. Por otro lado, unas bacterias de forma esférica, llamadas Streptococcus, pueden provocarnos enfermedades como la neumonía o las anginas. Hay una enfermedad muy conocida llamada tuberculosis que también es causada por bacterias, pero en este caso, estas tienen forma alargada y se llaman bacilos. Por otro lado, los microorganismos beneficiosos también se encuentran en todas partes. Podemos encontrarlos en nuestro propio cuerpo, en la flora o microbiótica intestinal. Allí hay más de 2000 especies de bacterias diferentes que nos ayudan en el proceso de digestión y defendiéndonos de gérmenes. Además, a partir de ciertos hongos microscópicos, es posible fabricar la penicilina, un antibiótico muy eficaz para combatir enfermedades. Antiguamente, si el cuerpo estaba infectado, para evitar que los microorganismos se propagasen a otras partes, era necesario hacer una amputación. Hoy en día, gracias a la penicilina, hay otras formas de resolverlo. Por otro lado, hay muchísimos alimentos que consumimos que se generan usando microorganismos. El pan, la pizza, las bebidas alcohólicas e incluso el yogur, que se genera a partir de la transformación de la leche con bacterias. Además, existen un grupo de hongos y bacterias que se usan para eliminar sustancias tóxicas del ambiente. Este proceso se llama bioremediación y se utiliza en procesos industriales y para la potabilización del agua. Existen incluso bacterias que se alimentan del petróleo, las cuales se utilizan para limpiar derrames del mismo en el océano. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Me gustó porque tiene mucha información bien contada. Para estar en el medio de la naturaleza. ¿Dijo biodegradación? No terminen en el medio del hotel. Bioremediación. Remediación. El video este se lo voy a dejar en el Mejor campo. que el Airbnb. Mejor ir a donde no llegan los hoteles. Bueno, entonces después de ver ese video, ¿qué son los microorganismos? Todos los organismos que se puedan ver con un microscopio Y que no se puedan ver sin el microscopio. Que necesitan el microscopio para verlos. Sí. Sí, ya pueden usar únicamente. Entonces no son todos unicelulares. La mayoría son unicelulares, otros son pluricelulares, pero con muy poquitita cantidad de células. Sí, como algas filamentosas que forman el verdín, como hongos, algunos tipos de hongos que son unicelulares, que son con poquitas células. Entonces, a eso llamamos microorganismos. Esto, como siempre yo les digo que usen historia de la ciencia como recurso. Para microorganismos es una muy buena oportunidad de usar la historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque durante la mayor parte de la historia de la humanidad los microorganismos no se conocían. Hasta que no se inventó el primer microscopio fue imposible verlos. Entonces comparar lo que pasó en la humanidad antes y después de la invención del microscopio es muy interesante para entender el valor de los cambios en ciencia y en tecnología, para entender esto de que la ciencia está relacionada con lo social totalmente, así que la ciencia es una construcción social. Entonces es importante esto de trabajar algo de historia de la ciencia cuando enseñan sobre microorganismos. Por ejemplo, se puede trabajar casos. Yo les voy a dejar algún caso para analizar en el campus. Me lo tengo que anotar antes de que me olvide todo lo que les estoy diciendo. Lo que tenía en el campus yo había planificado modificarlo, yo iba a enseñarles sobre el cuerpo humano y bueno, tuvimos que cambiarlo porque no vinieron, ¿no? Las chicas están con la práctica. Entonces, video, caso,
Entonces, en la escuela, por un lado, tenemos que enseñar la clasificación de los seres vivos en cuarto, los reinos. Sí. Yo les hablé de los dominios, no me acuerdo. Los reinos sí, en la segunda clase. Les hablé de los dominios y de los reinos, ¿no? Sí. Entonces, ustedes ya vieron que en la clasificación tenemos 3 dominios y 5 reinos. Entonces, por un lado, microorganismos es una clasificación que está relacionada con el tamaño. ¿A qué reinos pertenecen los microorganismos? No. El de las bacterias. El de las bacterias, que es el monera, Sí. y el de los protistas, que son, o sea, microorganismos procariotas, reino de las bacterias, microorganismos eucariotas, reino de los protistas. Y después tenemos los hongos más grandes, los hongos más complejos, están en el reino fungi. Los hongos unicelulares o muy simples, de pocas células, están en el reino protista, como las levaduras. Si las levaduras son hongos unicelulares, están en el reino protista. Entonces, cuando ustedes hablan de clasificación por tamaño, tenemos los que son microorganismos y los que no son microorganismos. Cuando hablamos de reinos, ahí se hace más complejo el tema. Tenemos el reino de las bacterias, el reino de los protistas, y después tenemos hongos, bacterias y animales, plantas y animales. Y después por otro lado tenemos los virus. ¿Qué son los virus? Los que son perjudiciales para nosotros. No sé si tiene que ver con lo que vimos recién, que decía que había microorganismos perjudiciales y otros beneficiosos. ¿O no tiene que ver con eso? Bueno, está bien lo que está diciendo. Los virus son todos perjudiciales. En cambio, las bacterias y los protistas, hay algunos que son perjudiciales y otros que no. Sí. Pero ustedes tienen que tener clara la diferencia entre protistas, bacterias y virus. Y lo tienen que tener claro, aunque lo enseñen o no lo enseñen, y decidir qué enseñar y qué no enseñar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que saber es bien las diferencias. Yo les voy a poner textos muy cortitos para que los puedan leer, porque sé que no tienen tiempo. Después se puede ampliar con textos más complejos, pero voy a cambiar lo que está en el campus, porque lo que está en el campus es muy complejo, y entonces no terminan de entenderlo del todo. Los protistas, ya vimos células eucariotas y procariotas. Sí. ¿Qué se acuerdan de eso? Unas puede ser que tienen que ver con lo de asexual o no. Todos los unicelulares se reproducen de forma asexual. El video después mírenlo de vuelta y presten atención a los microvideitos mirados al microscopio, que están buenísimos. Sí. Y cuando habla, lo que se ve en el videíto es real mirado en un microscopio. Entonces ahí ven bacterias reproduciéndose, ven protistas reproduciéndose, ven protistas alimentándose. Es muy difícil lograr ver todo eso en el microscopio, y en ese video tienen un montón de esos que pueden usar como recursos, por ahí mostrar pedacitos y trabajar mucho con cada pedacito, o capturas de pantalla y que las dibujen. Se ve igual que si estuviéramos mirando el microscopio. Está muy bien ese video. Entonces, reproducción me decías. En el video decía que se reproducen de manera asexual. Sí. Y se ve, ¿qué quiere decir asexual? Es una pelotita que se ve como una pelotita que crece, se parte por la mitad y se transforma en dos. Y cada uno crece, se parte por la mitad y se transforma en dos. Entonces tenemos por ahí una bacteria y en poquito tiempo tenemos 100 bacterias. Porque cada una va creciendo y se reproduce sola. Así se reproducen los microorganismos. Entonces cuando uno se infecta, que le entra alguna bacteria, si se pone alcohol y la mata o la oxigenada, seguida se resuelve. Si no se pone nada, se reproducen rapidísimo. Y por ahí al otro día ya está todo colorado, porque hay un montón de bacterias. Y ya es más difícil, porque se reproducen muy rápido. Bueno, diferencias entre procariotas y eucariotas, ¿qué se acuerdan? Lo del núcleo. Núcleo, muy bien.
¿Qué te acordás del núcleo? Que una que creo que no poseía núcleo, o cigoto. No, Bueno, una de las dos era. Núcleo, está bien. ¿Cómo hacen para no confundirse la palabra procariota y la eucariota? ¿Qué quiere decir proca y qué quiere decir euca? Yo sé que proca tiene que ver con primitiva. A ver qué dice. O sea que esa sería la que no posee núcleo. Claro, las procariotas no tienen. Vamos a ver qué significa proca. Las bacterias no Es son un- procariotas. Es un prefijo. Sí, son procariotas las bacterias. Las bacterias son procariotas y todo lo demás son eucariotas. O un plan. Todo lo demás. Sí. Nosotros también. No tiene nada que ver con la reproducción, ¿no? No, no puedo decir. No te entiendo, decime otra No vez. tiene nada que ver con la reproducción. Que los seres vivos no se reproducen entre sí. No es que los reproducen con otros seres. Entre seres vivos de la misma especie, humanos con humanos. No es que nos reproducimos con una planta, por ejemplo. Antes de. Dice que proca quiere decir antes de, como procrastinar. Entonces, ahí está, ¿se acuerdan? Procrastinar, todos sabemos lo que es porque nos pasa muchas veces. Pero procariota es como procrastinar, y significa antes de. ¿Sí? Antes de que existan las células que tenemos nosotros, existían las células procariotas. Entonces, por ahí así no se confunden más procariota con eucariota. Un espermatozoide. Un espermatozoide es de ahora, no es de antes. Las bacterias, bueno, a ver, las bacterias también son de ahora. Pero son las primeras que existieron y después evolucionaron hacia las de ahora. Siguen existiendo, pero Después también aparece que antes de que exista el núcleo, antes de que existan las organelas, antes de que existan las células como las que tenemos en nuestro cuerpo, existieron las células procariotas. Fueron las primeras que existieron y durante mucho tiempo existieron solamente esas. Son las más simples. Después evolucionaron hacia otras mucho más complejas. Entonces, procariota, proca quiere decir antes de, para que se acuerden y no se las confundan. El procariota son las primeras que existieron. Y yo les hice una analogía con una casa, ¿se acuerdan? Sí. Sí, las procariotas son como si fuera una casa de un solo ambiente. Hacen todo en el mismo lugar, está todo mezclado, pero hacen las mismas cosas, se alimentan, se reproducen, se comunican, las mismas cosas, pero todo en un mismo lugar. Es una sola pelotita que está todo mezclado adentro. En cambio, las eucariotas tienen muchos compartimentos o organelas, que son como si fueran órganos, que cada uno hace algo distinto. Sí, el núcleo, como vos bien decías, que sirve para proteger al ADN. La mitocondria que le sirve para respirar. Los lisosomas para hacer la digestión. El retículo endoplasmático para lo que van fabricando, que va para afuera. Hay un montón de partes, no importan los nombres, pero tienen un montón de compartimentos. Entonces, es como una casa de muchos ambientes. Una persona en una casa de muchos ambientes hace las mismas cosas que en una casa de un ambiente. Pero en un ambiente está todo en el mismo lugar, en muchos ambientes hay un lugar para cada cosa. Okay. Por eso es más fácil acordárselo así. ¿Sí? Sí. Entonces, las células eucariotas son muchísimo más grandes, ¿sí? En promedio 100 veces más grandes. Las procariotas en promedio son 100 veces más chicas. Tanto procariotas como eucariotas existen infinitas formas distintas que puedan tener. Alargadas, redondeadas, aplastadas, con forma de estrella, que se van deformando, que se mueven, que no se mueven, que no tienen colores o que tienen color verde o que tienen color rojo. Hay muchísimas. Y color rojo, por ejemplo, los glóbulos rojos. Color verde, todas las que tienen clorofila, que hacen fotosíntesis, que son las de las plantas y las de los protistas o bacterias que hacen fotosíntesis. Si bacterias fotosintéticas existen y protistas fotosintéticos también. ¿Qué importancia tienen las bacterias fotosintéticas? A ver, ¿quién se da cuenta?
¿Que hacen algún proceso más rápido? No. ¿Para qué sirve la fotosíntesis? La fotosíntesis, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Que hace que el biomaterial Hace biomateriales, o sea, hace alimento y qué más. Y oxígeno. Y oxígeno. En la atmósfera primitiva no existía el oxígeno. En Argentina, en el planeta no había oxígeno. Los primeros seres que existieron, cuando existió, en toda teoría, ¿no? Porque nadie viajó al pasado. Pero la teoría más aceptada dice que los primeros seres vivos fueron procariotas, fueron bacterias. Bacterias anaeróbicas, bacterias que respiraban sin oxígeno. Las primeras bacterias que hicieron fotosíntesis fabricaron todo el oxígeno que existe en la atmósfera. Cuando la atmósfera se llenó de oxígeno, permitió la evolución a otros seres más complejos. Sin oxígeno no existían las células eucariotas, no eran muchísimas. O sea, existían solamente las bacterias que hacen fotosíntesis y bacterias que se comen a las que hacen fotosíntesis y ya está. ¿Alguna vez se descubrió cuál fue el primer dinosaurio? ¿O es una teoría? No tengo la menor idea, no estudié dinosaurios. No sé. Seguramente sí hay teorías sobre eso. Descubrirlo hay que viajar al pasado para descubrirlo. Entonces, una vez que las bacterias verdes, las cianobacterias, que son las bacterias verdes, fabricaron oxígeno y hubo oxígeno, evolucionó el primero que es capaz de respirar oxígeno y ahí se hizo un boom, así como en la revolución industrial se hizo un boom de toda la producción social relacionada con el consumo y todo esto. Bueno, el oxígeno hizo un boom evolutivo. Empezaron a aparecer un montón de formas de vida distintas capaces de respirar oxígeno y al respirar oxígeno hay más energía y bueno, y ahí se empezaron a desarrollar los eucariotas, todos los protistas y después las primeras algas y los primeros animalitos marinos muy pequeños como las esponjas de mar, los erizos y demás. Y después empezaron a evolucionar otros más complejos, las primeras plantas acuáticas, los primeros animales acuáticos y después las primeras plantas terrestres y los primeros animales terrestres. Muy simples, hasta que aparecieron los vertebrados y después los dinosaurios y después, bueno, pasó muchísimo tiempo. Mucho. Pero todos los animales, todas las plantas, todos los hongos están formados por células eucariotas. Hasta que no apareció la primera célula eucariota no apareció nada de todo lo demás. Las células eucariotas que se formaron evolucionaron hacia muchísimas variedades distintas. Una se parecía a las plantas y es el ancestro común de todas las plantas que existen. Una se parecía a los hongos, se parecía a las levaduras y es el ancestro común a todos los hongos que existen. Una se movía y se parecía a los animales y es el ancestro común a todos los animales que existen. Y todas las demás son rarísimas, no son ninguna de todas esas cosas y no sigue evolucionando y sigue siendo unicelular. Sí, por eso, si nosotros estudiamos los protistas, vamos a ver un montón de evolución que sigue siendo unicelular y que no se parece ni a plantas, ni a animales, ni a hongos, que son cosas rarísimas. Sí. Entonces está muy bueno que se pongan a leer un poco sobre lo que son los protistas, porque hay una diversidad enorme, desconocida y microscópica. Bueno, entonces tenemos los protistas, que son los eucariotas unicelulares. Las bacterias, que son procariotas unicelulares. Tanto los protistas como las bacterias, algunos son patógenos, o sea, nos pueden enfermar, y la mayoría no nos enferman y no nos hacen nada mal. La mayoría de los protistas viven en el agua y no nos hacen nada mal. Muchos protistas nos ayudan para algo. Y algunos protistas nos enferman. Los protistas que nos enferman son los que se meten en el cuerpo y nos generan enfermedades. La más conocida acá en Argentina, de enfermedades causadas por protistas, es el mal de Chagas. Sí, porque el Trypanosoma cruzi es un protista, una célula eucariota,
que se mete adentro del cuerpo de una persona y la enferma. El Trypanosoma cruzi también puede trabajar desde la historia de la ciencia. En la escuela hay libros de Nautilus y Piedra Libre, que son para trabajar estos temas con los chicos, que hay muchos. Bueno, les voy a dar para leer. Pero esa bacteria no la transmite justamente el bicho ese. La vinchuca. La vinchuca, claro. A ver qué saben del mal de Chagas. De lo que dijo. Que afecta ahora. La vinchuca no es un protista. No. El protista, ¿cómo se transmite? El medio con las heces. No me acuerdo. Pero es por la sangre, ¿no era por la sangre, el tema de la sangre? El protista se llama Trypanosoma cruzi. Este protista se llama Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi se desarrolla en la sangre de perros, de vizcachas, de gallinas, de comadrejas y de personas. Pero a las personas las enferma y a los otros animales no. Entonces, en los otros animales son como reservorios de la enfermedad. Se infectan y no les hace nada. Acá en cambio esos dos. Pero a nosotros nos enferma y nos hace mal al corazón. Entonces, las vinchucas son como cucarachas, pero que pican como los mosquitos. Y las vinchucas pican a los perros, se infectan del Trypanosoma cruzi, después pican a la persona y le transmiten la enfermedad. Entonces, la vinchuca es el vector. La vinchuca es como el mosquito para el dengue. La vinchuca se infecta con el parásito y después se infecta a la persona. Y a la vinchuca no le hace nada ese parásito. Las personas somos las que nos vemos afectadas porque el Trypanosoma cruzi, este protista, tiene células que tienen algo que es muy parecido a algo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, nuestros glóbulos blancos como que se entrenan para tratar de defendernos contra el Trypanosoma cruzi, y cuando tratan de matar el Trypanosoma cruzi, dañan al corazón porque es parecido. Entonces, las personas con el Trypanosoma cruzi terminan teniendo problemas en el corazón. Sí, también problemas digestivos tengo entendido. No, justo me puse a investigar porque justo mi mamá fue a la cardióloga y le dijo que tenía. Ah, ok. Bueno, no sé actualmente cómo está el tratamiento, no sé yo sé que la insuficiencia cardíaca se da por este motivo y sé que hay tratamiento para controlar la enfermedad. No sé si se inventó la forma de sacar 100% el Trypanosoma cruzi del cuerpo, pero sé que hay tratamientos para evitar que se desarrolle la insuficiencia cardíaca. O sea, por eso hay que tratar de hacer diagnóstico temprano. ¿A tu mamá qué le dijeron? No, le empezaron a dar una pastilla que tiene que tomar una semanalmente y otra por mes. ¿Y cómo tiene el corazón? Eso justamente le anotaron una arritmia. Y la doctora no le gustó y le dijo que se haga otra resonancia para que tenga un chequeo más completo. Claro. Y le preguntaron también si su mamá había tenido, porque capaz creo que puede ser, entonces sí puede ser hereditario. Se puede pasar de madre a hijo también. Pero fíjense que acá estamos hablando de algo social. Y estamos hablando de algo que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Y estamos hablando de algo que tiene un impacto importante en cómo se trabaja la salud pública. Antes creo que se hacían campañas, ¿no? Claro, bueno, me gustaría bueno, es mucho lo que les quiero decir. Vamos por partes. El Trypanosoma cruzi se transmite por la vinchuca. Y la vinchuca vive en ranchos donde hay recovecos. Principalmente vive en los techos de paja. Entonces, Chagas Massa, que fue un médico que descubrió todo esto, un gran médico, investigador científico argentino, que nos permite ver lo importante de tener soberanía científica en el país. Y esto es algo que tenemos que enseñar en la escuela. ¿Sí? Lo que es el concepto de soberanía científica. Un país que tiene ciencia a nivel estatal tiene soberanía científica, o sea, los problemas de la sociedad de nuestro país se pueden abordar desde
grandes pensadores científicos que buscan soluciones a los problemas. Y no dependemos de otros países que hagan investigación científica para resolver nuestros problemas. El mal de Chagas es uno de los problemas que podemos tomar como ejemplo para esto, porque en Estados Unidos y en Europa no existe el mal de Chagas. Y muchas veces la gente está pensando en, bueno, importamos la ciencia y ya está. Cuando nosotros importamos la resolución científica a problemas, primero que es más caro, muchas veces no es para todos. Y después que cada país investiga lo que le conviene. Si el mal de Chagas es una enfermedad que existe en países que tienen situaciones económicas como la nuestra, donde hay lugares donde las casas permiten que estén escondidas las vinchucas y que son difíciles de sacar de ahí. Entonces, una de las medidas que tomó el Estado en relación a lo que se descubrió con esto fue financiar económicamente el reemplazo de techos. Entonces, a todo el barrio, pueblo que tenía el problema de las vinchucas, les sacaron los techos de paja, les pusieron otros techos y pintar con cal. Hay una película que se llama Casas de Fuego que pueden mirar para entender cómo fue toda esta historia de Chagas y Massa. O sea, cuando se dieron cuenta de todo esto, quemaron casas. Claro. Por eso creo que entendí que también hay que tener una higiene, por lo que leí, constante, y sobre todo en la época de verano, que creo que es la época de propagación, lo que estuve leyendo. Claro, los bichos están más en verano. Acá en Buenos Aires no sé si hay vinchucas, pero pueden llegar a venir. En el norte. En el norte hay más Sí, en el norte. Pero no sé si llegaron a Buenos Aires. Son más del norte, pero con la migración de gente puede ser que vengan para acá. Entonces también tenemos que estar atentos y saber cómo son las vinchucas. Con una sola picadura no se contagia la enfermedad. Hace falta muchas picaduras para que se contagie, en general. Y en el campo, en el norte, hay mucha gente que tiene el mal de Chagas y que no lo sabe. O sea, el problema es ese, cuando uno lo tiene durante muchos años, sin saberlo, porque cuando uno se entera a tiempo, con esos tratamientos ya está, no se desarrolla la enfermedad. Profe, lo que yo no entendí muy bien, a ver si me aclara esto. Entonces, la vinchuca no es la que produce el virus, sino que lo toma de... A ver, yo lo que quiero que entiendan la diferencia entre virus, bacterias y claro, protistas. por eso. No es un virus, es un protista. Ah, ok. Es una célula eucariota. Ajá. Miren después de vuelta el video que les mostré, Sí. y ahí en el microscopio se ven nadando los trypanosomas cruzi. Ah, ok. Cuando habla del mal de Chagas, Sí. muestra un video donde se ve el microscopio con trypanosoma cruzi. Así se ve trypanosoma con mayúscula, cruzi con minúscula y cruzi con Z. Trypanosoma es el género, cruzi es la especie. ¿Qué les iba a decir? Ya me olvidé. La diferencia. Eso que vimos es una muestra de sangre de una persona con mucho trypanosoma cruzi en la sangre, mirado en microscopio. O puede ser una muestra de sangre que la modificaron concentrándola de alguna manera para que se vean más trypanosomas también. Bueno, entonces, protistas. El trypanosoma cruzi es un ejemplo de un protista. Okay. El que produce la enfermedad es el trypanosoma cruzi. La vinchuca es el vector. Es el vector porque es el que lo pasa de uno a otro. Sí. Sí, es una enfermedad que se contagia mediante vectores. En la escuela tenemos que enseñar contagio. Sí. Vías de contagio, diferencia entre enfermedad contagiosa y no contagiosa. Contagio mediante vectores es cuando hay un animal que pasa la enfermedad de un animal a otro, sí. O de un animal a nosotros, o de otra persona a nosotros. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti es un vector. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de contagio. Otra forma de contagio es por vías respiratorias. Hay enfermedades como la gripe que se contagia por el aire. Entonces uno respira, sale, el de la gripe es un virus. Sale el virus, se mezcla con el aire, otra persona respira el mismo aire y se contagia.
Todo esto hay que enseñarlo en la escuela. Cuando nos cortamos, se contagia porque la piel nos protege del contagio. Si nos cortamos, dejamos de tener la protección de la piel. Cualquier microorganismo que esté, en todos lados hay microorganismos, menos adentro de nuestro cuerpo, sí, en la zona donde están las células y la sangre. Entonces, si nos cortamos, ingresan microorganismos, cualquier microorganismo que esté ahí ingresa. Vías de contagio puede ser por no lavarnos las manos y tocarnos alguna parte del cuerpo que no está protegida por la piel. Sí. La boca, la nariz, los ojos, los oídos. Bueno, entonces ya vimos lo que son las bacterias y los protistas. ¿Qué son los virus? ¿No es que están por la insuficiencia inmunológica? No, eso es el SIDA. Insuficiencia inmunológica es el SIDA. El SIDA está causado por un virus que se llama HIV. Los virus no son células, no tienen células, ¿sí? Eucariota, célula muy compleja. Procariota, célula muy simple, muy pequeña. Virus no tiene células directamente. Es muchísimo más chiquito que una bacteria. Entre 100 y 1000 veces más chiquito que una bacteria. Y no tiene células. Y tampoco tiene vida. Entonces, ¿cómo es un microorganismo? En teoría está en discusión si tiene vida o no tiene vida. No está dentro de los reinos porque no es un ser vivo. No es un ser vivo porque no tiene células, porque nosotros, los humanos, decimos que para ser vivo hay que tener células. O sea, la clasificación siempre puede tener un margen de... O sea, depende de cómo nosotros definimos las cosas. Nosotros definimos que todos los seres vivos son los que tienen células. Entonces, si los virus no tienen células, no son seres vivos, pero se reproducen. Entonces, si se reproducen, son seres vivos. Entonces, en realidad, no hay un acuerdo si son seres vivos o no son seres vivos. Se reproducen, no se enferman, pero no tienen células. No comen. Entonces, no respiran. Entonces, claro, entonces, ¿qué son? No importa lo que son. Si ¿cuánto tiempo vive? Porque es que no viven, no tienen vida. Pero se reproducen. Lo que hacen. Bueno, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿cómo ¿por qué se reproducen? ¿Por qué se reproducen? Todos son patógenos. No existen virus que sean buenos. Si todos los virus producen enfermedades. Estábamos hablando de que los virus no son células. Okay. Son 100 o 1000 veces más chiquitos que las células más chiquitas. No tienen células. Entonces, en teoría no son seres vivos, pero se reproducen. Entonces, que si son o no son seres vivos, no hay un acuerdo sobre eso. Pero tenemos que decir que sí son microorganismos, eso sí. O sea, todos estamos de acuerdo que son microorganismos patógenos. Eso seguro, son microorganismos y producen enfermedades. Todos los virus producen enfermedades. No existen virus buenos, digamos. Algunos producen enfermedades en las plantas, otros en algún animal, otros en nosotros. No nos contagiamos las enfermedades de las plantas, pero todos los virus producen enfermedades. Y los virus son parásitos obligados. Entonces, ¿qué significa parásito? Que le consume la vida al otro, el parásito. Vive de la vida del otro hasta que lo mata. Y ahora no estoy hablando de clasificación de seres vivos, sino de interacción entre seres vivos. Sí, habíamos visto diferentes tipos de interacción. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de competencia, de predación? Uno se come a otro. Sí. Parasitismo es un tipo de relación. Cuando en dos seres vivos uno daña al otro, vive a costa del otro. Sí. Uno se mete en el otro, daña al otro, es una relación donde uno se beneficia y el otro se perjudica. Sí. Bueno, los virus son parásitos obligados. Los virus viven adentro. Todo lo que puede hacer un virus lo hace cuando se mete adentro de la célula de otro. Sí. Entonces los virus meten adentro de una célula humana y ahí no se enferman. Sí. Se meten adentro de una bacteria, enferman a la bacteria. Sí. Se meten adentro de un protista, enferman al protista. Cuando se meten adentro
ahí se reproducen miles, millones de veces y matan a esa célula y salen a infectar otras células. Y eso es la vida de un virus. O sea, un virus actúa como si tuviera vida cuando está metido. O sea, pueden pensarlo así. Las eucariotas son casas grandes, las procariotas son casas chiquitas, los virus son ladrones y destructores. ¿Sí? Ocupas. De las casas grandes y de las casas chiquitas. Ocupas, ladrones y destructores. Se meten, ocupan la casita. Una vez que entran en la casita, ahí se reproducen un montón, destruyen esa casita y van a otra. Consumen todo, Y no se pueden reproducir si no están adentro de la casita. Afuera de la casita permanecen poco tiempo, aguantan poco tiempo, mucho menos que las bacterias. Un virus en el aire, fuera de todo ser vivo, se destruye bastante rápido. Por un poco de sol ya lo destruye a veces. Pero miren el COVID lo que hizo, que es un virus. Chao, chicas. Chao. Entonces, ¿se entendió lo que es un virus? Sí. Un virus es el ladrón. Sí, Y un digamos. parásito obligado. Entonces, los virus se meten adentro de otra célula, la célula cambia lo que estaba haciendo, deja de actuar como estaba actuando y es dominada por el virus. El virus domina la célula y la célula lo ayuda al virus para que haga todo lo que necesita. El virus se reproduce dentro de esa célula y después mata a la célula y va a otra célula y otra célula y otra célula. Por eso dicen que necesitan un huésped. Claro, esa célula se llama huésped. O sea, es un ladrón que cuando se mete en la casa te dice que vos sos que es tu huésped. Pero en realidad vos no lo invitaste. ¿Sí? Claro. La célula es la hospedadora, pero no lo invitó al virus, el virus se metió. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nos defendemos de esos virus? ¿Sí? Porque los virus se meten a cualquier ser vivo. Hay algunos virus que se meten en las bacterias y matan bacterias. Otros virus que se meten en los hongos, se meten en... Todos podemos ser infectados por virus, por distintos tipos de virus. Bueno, todos los seres vivos, todas las células unicelulares o todos los pluricelulares tenemos defensas contra los virus. Si una bacteria tiene la capacidad para cortar en pedacitos el ADN del virus, por ejemplo. Entonces el virus se mete en la bacteria, pero la bacteria se defiende. Entonces a veces ganan las bacterias, a veces gana el virus. Pero la bacteria tiene métodos para defenderse. Lo mismo pasa con los protistas y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo nos defendemos nosotros de los virus? Igual estás muchos días para salvarte de un virus. No siempre. Depende de cada uno. Ahora están entrando un montón de virus en tu cuerpo y no te das cuenta. Te está defendiendo. Tu cuerpo ¿Por te qué? está defendiendo todo el tiempo. La mayoría de las veces ni te das cuenta y no tenés ningún síntoma. Las defensas. ¿Sí? Con las defensas, sí. Hay virus por todos lados. Pero por un lado, la piel no permite que entre a nuestro cuerpo. Los ni vellos. los virus, ni las bacterias, ni los protistas. Entonces, la piel la tenemos llena de virus y de bacterias, y el tubo digestivo muchas veces también, y nuestro cuerpo no le permite que entre a ninguna célula. Cuando pasan por el intestino, los microorganismos que nos comemos con la comida o con el que tomamos con el agua, la mayor parte de esos microorganismos se mueren con el ácido del estómago. Claro. Los perros y los gatos tienen el estómago mucho más ácido que nosotros, por eso pueden pasarle la lengua al piso y nos enferman también a nosotros. ¿Sí? Tienen el estómago, es verdad, tienen mucho más ácido el estómago los perros y los gatos. Pero si comen huesos, eso también lo... Pero bueno, también se pueden enfermar. Lo que pasa es que hay microorganismos que a nosotros nos harían mal y a ellos no. Ellos tienen mayor resistencia que nosotros a los microorganismos porque tienen mucho más ácido el estómago. Y por eso la fiebre entonces es para el sistema de defensa. Pero, hasta ahora hablé de la defensa más simple, la que está afuera. Una vez que un microorganismo logró meterse adentro del cuerpo, logró atravesar la piel o las mucosas y se metió dentro de los pulmones, de los bronquios, de la nariz, de alguna célula, una vez que se metió en una célula, no nos damos cuenta cuando entró en una sola célula.
es muy poquito. Claro. Entra en una sola célula y al toque se reproduce un montón. Y enseguida nuestros glóbulos blancos actúan, se reproducen y empiezan a atacarlo. Sí. Cuando enseguida desaparecen y nos damos cuenta. Cuando se logró reproducir y hubo una lucha, en esa lucha se produce pus, se produce fiebre, se produce inflamación, dolor, calor, Sí. se enrojece. Supura. Eso, cuando se pone rojo, cuando hay pus, es que hubo mucha cantidad de microorganismos y mucho defecto de nuestros glóbulos blancos. Claro. Cuando ocurre eso, en la mayor parte de los casos, nosotros tenemos fuerte el cuerpo como para curarnos solos. Sí. ¿Y si no? Si una persona tiene mala alimentación, No, está débil, está muy flaco, o es muy pequeño, tiene pocos días de vida, o es muy viejo, el sistema inmunológico está más tiene SIDA, el sistema inmunológico funciona más lento o menos. Entonces la infección puede crecer más. Sí. Y Lo bueno, mismo y personas a lo que... largo de la historia también podemos enseñar esto de que antes la gente se moría de infecciones mucho más fácil que ahora porque no existían las vacunas, no existían los antibióticos. O sea, poner en valor la ciencia y todo lo que tenemos gracias a la ciencia es una tarea que hay que hacer en la escuela. Así que existen las vacunas y existen los grupos antivacunas y que es mentira que los grupos antivacunas nos generan problemas a todos, porque es mentira que las vacunas nos pueden hacer mal, porque las vacunas es necesario que todos nos vacunemos no por nosotros mismos, sino también por el bien de los demás. Si los grupos antivacunas generaron muchas muertes de bebés, porque uno dice, ay, yo tengo derecho a decidir sobre mi vida, es mi vida, nadie me puede obligar. Bueno, yo no me vacuno, vos no me te vacunás, vos no te vacunás. Los bebés recién nacidos todavía no se pueden vacunar. Y si se arma un brote de sarampión, porque hay mucha gente que no se quiso vacunar de sarampión, los que se van a morir de eso van a ser los bebés que todavía no se vacunaron. Sí. Y los viejitos que ya tienen las defensas mal. Entonces, enseñarles sobre la importancia de la vacunación por el bien común es necesario. Eso de la inmunidad de rebaño que se decía en algunos países. Es eso que te estoy diciendo, la inmunidad de rebaño. Que se vacunen todos. Cuando se vacunan más del 95%, no sé qué porcentaje que está en la OMS, que dice la OMS, hay inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño quiere decir que lo que están haciendo la mayoría de las personas ayuda a que no se contagien los poquitos que no se pueden vacunar por su condición. Si una persona, por ejemplo, inmunosuprimida, que por ahí no se puede vacunar porque está haciendo en ese momento quimioterapia, una persona, un bebé recién nacido, la inmunidad de rebaño ayuda a ellos. Entonces, los virus están formados por poquita cantidad de moléculas, microorganismos. Son microorganismos, no tienen células y son parásitos obligados y todos producen enfermedades. No tenemos remedios que destruyan a los virus. Los virus se meten adentro de nuestras células, tenemos que destruir nuestras células nuestras con los virus adentro. Claro. Es muy difícil. Tenemos retrovirales, antivirales que los duermen, pero no los matan, no los desactivan, no los desarman del todo. Entonces, cuando tenemos una enfermedad viral leve, nos dice que hagamos reposo y que se va a ir solo. Cuando tenemos, por ejemplo, un resfrío, enfermedades virales más graves como el SIDA, nos dan antirretrovirales. Sí. Pero no tenemos remedios que maten a los virus. Bacterias. Tenemos remedios que matan a las bacterias gracias a los hongos. O sea, se descubrió que un hongo mataba a las bacterias, el penicillium, sí. Y de ahí se sacó la penicilina. Ahí tienen otro caso de esterilogía, sí. Que podríamos. Bueno, tenemos remedios para bacterias, se llaman antibióticos. Para tomar antibióticos tenemos que ir al médico, sí. Porque muchas veces es mejor no tomarlo. Porque cuando tomamos antibióticos y no lo necesitábamos,
empeoramos el problema. Sí. Aumentamos la probabilidad de que aparezcan bacterias que no se mueren con ningún antibiótico y que no las podamos curar. Y aparte matamos a todas las bacterias que tenemos en el cuerpo. No matamos solamente a las que nos están enfermando. Entonces, como tenemos bacterias que nos ayudan, tomar antibióticos cuando no lo necesitamos nos hace mal. Sí. Tenemos bacterias que necesitamos para hacer la digestión. No tenemos que tomar antibióticos salvo que sea necesario. Tenemos que tratar de buscar la manera de no tomar antibióticos, pero si el médico dice que hay que tomarlo, lo tenemos que tomar. Sí, exactamente. Entonces, esto tenemos que enseñarlo en la escuela. Por eso no hay que automedicarse. Claro. Las bacterias, 1 de cada 1000 produce enfermedades. La mayoría de las bacterias no producen enfermedades. La mayoría de las bacterias no son patógenas. Y lo mismo con los protistas. La mayoría de los protistas no son patógenos. Y los antibióticos no matan a los protistas. Los antibióticos matan solamente a las bacterias. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió las diferencias? Sí. Eso hay que enseñarlo en quinto. En quinto hay que enseñar las diferencias entre protistas, bacterias y virus. Sí. Y hay que enseñar tipos de contagio, modos de contagio y todas estas cosas que estuvimos hablando y enseñarlo, lo ideal es enseñarlo de forma contextualizada. Y la prevención. Entonces, hagan una secuencia didáctica cuando trabajen sobre esto, pensando en los problemas que hay en los chicos que ustedes tienen en el aula en ese momento. ¿Qué enfermedades ustedes ven que hay en los chicos y en sus familias? Y a partir de casos relacionados con eso. Por ejemplo, la semana pasada vino alguien con fiebre al aula y ahora faltaron la mitad del aula. ¿Qué podemos hacer con ese problema? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, este que vino con fiebre estaba respirando el mismo aire que nosotros y salieron virus de su boca y de su nariz que todos respiramos. Entonces, algunos tienen las defensas más fuertes que otros, todos los respiramos, algunos se contagiaron, otros no. Esos que se contagiaron ahora están enfermos. ¿Qué podemos hacer para que no nos pase? Cuando tenemos fiebre no tenemos que ir a la escuela. Tenemos que quedarnos en casa para curarnos nosotros y para no contagiar a los demás. Y si nos obligan a ir a la escuela, si no nos queda otra alternativa, si nos traen a la escuela porque la decisión es de los padres, tenemos que usar barbijo. Sí. Y si nosotros vemos que alguien está con fiebre y yo no me quiero contagiar, me tengo que poner un barbijo. ¿Quién es el ejemplo? El maestro. Si alguien está con fiebre, el maestro se pone barbijo y ofrece barbijos. Sí. Porque tenemos que enseñar con el ejemplo. Pero fue una consulta. Yo recuerdo que una vez vi un video con respecto a esto de la propagación del virus. No sé si era en primaria, pero no sé para qué edad sería. Que mostraba que, por ejemplo, la profesora estornudaba en forma de simulación y tiraba un polvo amarillo que ella lo tenía a propósito. Después, sin querer, tocaba a un alumno, tocaba las cosas y ahí le mostraba cómo se esparcía el virus. Y después le empezaba a explicar cómo se debían lavarse las Está manos. muy bien, es un análogo concreto. ¿Sí? Está muy bien si ¿Para qué edad? si ustedes lo enseñan, para quinto está bien. Está muy bien, o no sé si para tercero, me parece que no. Ustedes lo enseñan como análogo concreto. Si lo enseñan como realidad, es mentira. Porque el virus es mucho más chiquito y no se ve. O sea, siempre que enseñan algo, como yo les hablaba de las casitas, si yo les digo que el virus es un ladrón de una casa, es mentira. Porque el virus es mucho más chiquito que una persona que puede ser un ladrón. Tengo que decirles que es un análogo, que es una comparación, que es para entenderlo, que es un como si, que en realidad es un como si, pero que es mucho más chiquito que, bueno, comparar, entonces... Pero esa diferencia entre tercero y quinto es más para que lo pueda hacer quinto. Podemos hacer esa experiencia, pero después tenemos que charlar a ver qué es igual a esto y qué es diferente, ¿sí? Lo que es igual es que se transmite para todos lados de esa manera. Lo que es diferente es que es tan pequeñito que no se ve. A eso sí también Otra cosa que es diferente es que esa brillantina no se contagia, no produce enfermedades. El virus sí. O sea, si no dedicamos tiempo a hablar lo que es igual y lo que es diferente, lo que los chicos van a entender va a ser otra cosa. No, sí, eso lo explicaba solo que para que hacerlo más gráfico y para que los chicos lo vean. Claro. Profe, ¿y es verdad que el momento de mayor contagio es antes de hacer la fiebre en realidad? ¿Que más que cuando fiebre? Eso depende de la enfermedad.
enfermedad. Ok. Y eso lo pueden googlear. Para cada enfermedad Diferente. hay un periodo que se llama periodo de incubación. El periodo de incubación es desde que entró el microorganismo al cuerpo hasta que la persona se empieza a sentir mal. O sea, Claro. por ahí entra 1 o 2 microorganismos y tan poquito no me molesta, no me doy cuenta. Hasta que afecta a muchas células, mató varias células. Está en la garganta, una célula de la garganta y no me doy cuenta. Tiene que ser mucha parte de la garganta. Se tiene que reproducir mucho para que me afecte bastante parte de la garganta para que me empiece a doler la garganta. Entonces, hasta que no empieza a haber síntomas, se llama periodo de incubación. Durante el periodo de incubación, cada enfermedad tiene un determinado periodo de tiempo que contagia. Y después está todo el periodo de desarrollo de la enfermedad. El periodo de contagio tiene como una intersección, o sea, dividimos entre periodo de incubación y periodo que la persona está con síntomas. Sí. Uno es periodo asintomático y periodo sintomático. El periodo de contagio abarca una parte del no sintomático y una parte del sí sintomático. Okay. Por ejemplo, empezamos a tomar antibiótico. A los 2 días de antibiótico ya no contagiamos más. Porque el antibiótico mata primero a lo que está más afuera, digamos. Sí. Entonces, ya no contagiamos más, pero seguimos con fiebre. Sí. El periodo de contagio es el último periodo de los no síntomas y el primer periodo de los sí síntomas. Pero es más largo, más corto, depende de cada virus y de cada bacteria. Ok. Y también hay que ver cuál es la forma de contagio. Porque si es un tipo de contagio, qué sé yo, enfermedad de transmisión sexual, no pasa nada si la persona está en el aula. Sí. Entonces tenemos que hablar un poco de los diferentes tipos de contagio y en quinto tenemos que hablar de las infecciones de transmisión sexual. Y tenemos que hablar de las infecciones que se transmiten por el aire. Sí. En tercero tenemos que enseñar la diferencia entre contagioso y no contagioso. Pero ni siquiera tenemos que enseñar lo que es el aire. Entonces es más difícil enseñar en tercero esto. Pero tenemos que enseñar que es la importancia de lavarse las manos, Sí. de usar barbijo, de taparse la boca cuando tose, Sí. de lavarse los dientes. Y que existen enfermedades que se contagian y enfermedades que no. Que existen diferentes formas de contagio. Y hablamos de que son microorganismos que pasan de uno a otro y decimos que los microorganismos son seres vivos muy pequeños y nada más. Sí. En tercero. En cuarto hablamos de los reinos. Y en quinto enseñamos bien en profundidad todo esto. Ok. ¿Sí? Y en sexto, cuando vemos sistema reproductor, podemos retomar prevención de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ¿qué les quedó de todo esto y qué dudas quedaron? ¿Qué necesitarían leer sobre todo esto? ¿Algún texto que tenga la diferencia? No, después hacer unos conceptos básicos de los reinos, esas cosas así, para tenerlos bien definidos. Porque igual Y los como hace reinos- varias clases que no venimos, si bien Claro. vimos algunas Bueno, cosas, yo fue les como doy, una me fui dando, memoria. yo sé que es mucho lo que les doy para leer, pero lo que yo les doy para leer es Igual para hacemos. suplantar lo que no les dieron para leer cuando hicieron la escuela secundaria. Porque les doy libros de primero y de segundo de la escuela secundaria. Sí. Sí, el primer capítulo 1 del primer año que les di para leer la primera clase, ahí tienen los reinos. Sí, Claro, sí, ahí tienen todo esto de los reinos. Lo que yo les tengo que dar más es sobre características propias de los microorganismos, porque con lo que está en ese libro no es suficiente para todo esto que estuvimos hablando hoy. ¿Y cómo se alimentan estos microorganismos? Ah, y otra cosa, algunos, o sea, yo les decía que todos los virus son parásitos. Sí. Las bacterias y los protistas no. ¿Cómo se alimentan las bacterias y cómo se alimentan los protistas? ¿Y la bacteria? ¿Qué entendieron de eso? La bacteria descomponida. Sí, las bacterias, los hongos descomponidos. Por la descomposición. Por la Los descomposición. hongos y las bacterias Se se alimentan alimentan por descomposición. Sí. Hay hongos y bacterias descomponedores
Sí. y hay hongos y bacterias parásitos. Existen de los dos tipos. formas. Los parásitos como que se comen partes nuestras, o sea, se meten adentro de un ser vivo y se comen partes de ese ser vivo. O sea, y los descomponedores lo que hacen es descomponer algo que está muerto. Claro. Y los fotosintéticos hacen fotosíntesis. Hay de los tres tipos. O sea, hay que se alimentan como los hongos, hay que se alimentan como las plantas y hay que se alimentan como las personas y los animales. Bueno, las personas no, como los animales, comiendo. ¿Sí? Entonces, bacterias fotosintéticas son las cianobacterias que hacen fotosíntesis. Protistas fotosintéticos son los que tienen algo verde adentro. Hay protistas que se alimentan solo de fotosíntesis. ¿Se acuerdan si era autótrofo o heterótrofo? Auto quiere decir ¿Qué es auto? propio. Hetero es otro. Así que ¿cuál será autótrofo? ¿El que hace fotosíntesis o el que come? El que hace fotosíntesis se alimenta a sí mismo, fabrica su propio alimento. Entonces, tenemos bacterias y protistas que son autótrofos, que hacen fotosíntesis. Tenemos bacterias y protistas que son heterótrofos, que se alimentan de otro, que puede ser por descomposición o puede ser por, ¿cómo se llama? Parasitismo. Parásitos. Entonces, parásitos no es una clasificación de reinos, ¿sí? Parásitos tenemos los piojos, que son animales, tenemos los virus de la gripe, que es un virus, tenemos bacterias que produce la angina, que es una bacteria, tenemos el Trypanosoma cruzi, que es un protista, y todos esos son parásitos. Sí. Parásito quiere decir que se mete dentro de otro ser vivo, que se alimenta del otro ser vivo y que lo daña. Y tenemos también unicelulares microorganismos que son las dos cosas a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, la eulena hace fotosíntesis y come. Cuando no hay sol... ¿Cómo dijo la? Eulena. Eulena. Cuando hay sol, hace fotosíntesis, cuando no hay sol se come a lo que tiene alrededor. ¿Sí? Esos son protistas. Protistas hay de las cosas más raras que se les pueden ocurrir. Eso. No sé si tiene que ver, pero es similar a lo que dijiste, la reproducción que era sexual o que podrían tener ambas. Sí, pero eso es para las plantas. Claro. Para los protistas y las bacterias, todos se reproducen de forma asexual. Algunos tienen algo que se llama conjugación, que según la definición, desde el punto de vista humano, hacemos definiciones de todo, podría llegar a ser algo parecido a una reproducción sexual, porque conjugación quiere decir que algo de ADN pasa de una bacteria a otra. O sea, cuando dos bacterias se juntan y pasa un poco de ADN de una bacteria a otra, se llama conjugación. Las bacterias tienen el ADN diferente que nosotros. ¿Saben lo que son los cromosomas? Sí. Contenido genético. X e Y son los cromosomas sexuales. Nosotros tenemos un montón de cromosomas. ¿Qué? Tenemos el material genético, está formado por ADN. El ADN es una molécula. Nosotros tenemos 24 cromosomas, 24 moléculas de ADN. En el ADN está escrito todas las instrucciones de lo que tiene que hacer una célula para que pueda vivir esa persona. Desde que se formó la primera célula en la panza hasta toda la vida. Es donde está escrito el manual de instrucciones. Nosotros tenemos cromosomas que son lineales, son una tira en forma de espiral. Tenemos 24 pares. Son 24 pares porque vinieron 24 de mamá, 24 de papá. El par número 1 es igual uno que el otro, lo único que uno tiene información de la madre, otra información del padre. Son 23 pares de todo, más el número 24 que es el sexual, que es el XY.
Sí, que el cromosoma X es de mujer y es de varón. Si uno tiene XY es un varón, si uno tiene XX es una mujer. Entonces los varones pueden transmitir X o pueden transmitir Y, y las mujeres, como tenemos solamente dos X, transmitimos X. El varón es el que determina, el espermatozoide es el que determina si va a ser una hija o un hijo. Bueno, entonces el ADN de todas las células eucariotas es como el nuestro. ADN metido dentro de un núcleo y que son tiras en forma de doble hélice y que algunas especies tienen más o menos, nosotros tenemos 24 pares, las moscas tienen 4, pero es el mismo tipo de ADN. Ahora, las bacterias no tienen núcleo y tienen un ADN que es circular, o sea, es un anillo. Las dos puntas están pegadas. ¿Sí? El ADN de una bacteria no tiene extremos, porque es un círculo. Y las bacterias tienen un solo círculo de ADN. Nosotros tenemos muchas tiras, ellos tienen un círculo. Todas las bacterias tienen un círculo. Y además pueden tener o no tener pequeños circulitos que les dan ventajas, que se pueden pasar de una bacteria a otra. La resistencia a los antibióticos está en esos pequeños circulitos. Entonces, esos pequeños, por ejemplo, tienen un gen de resistencia a antibióticos en un circulito de ADN chiquitito que tiene la bacteria. Ese circulito, cuando se hace conjugación entre bacterias, pasa de una bacteria a otra. Y todas las que tienen ese circulito no se mueren con el antibiótico. Y las que no lo tienen sí se mueren. Entonces, si nosotros usamos mucho antibiótico, vamos a matar a todas las que no tienen ese circulito y vamos a dejar vivas a las que sí lo tienen, que se lo van a pasar a otras, y después el antibiótico no va a servir más. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, porque la gente cuando le tiene fiebre y no puede faltar al trabajo, toma antibióticos sin ir al médico. Entonces después los antibióticos ya no sirven para nada. Se inventan nuevos antibióticos cada vez más fuertes que producen daños y cada vez hay bacterias más fuertes que no se mueren. ¿Sí? Entonces, las bacterias se reproducen de manera asexual. Como hacen, el círculo grande se duplica, se estrangula, se divide en dos y cada una tiene su ADN. Pero en algunas situaciones pasan el circulito de ADN de una a otra y la reproducción sexual consiste en mezclar ADN de madre y padre. Entonces, en la definición, hay que decimos es sexual o es asexual. Sí. Es una cosa rara. Son bacterias que se pasan algo de una a otra. Entonces, eso, entre comillas, podría ser un tipo de reproducción sexual. ¿Sí? Es difícil la respuesta a lo que me preguntaste. ¿Sí? Bueno, entonces la reproducción es básicamente por bipartición. Cuando es básicamente bipartición, cuando no tienen alimento no se reproducen. Cuando tienen alimento, en un día se transforman en millones. Eso pasa cuando hacemos yogur. ¿Sí? Le ponemos una cucharada de yogur a 1 litro de leche. Y en 12 horas el yogur se reprodujo tanto en la bacteria que tenemos 1 litro de yogur. La reproducción asexual es mucho más rápida siempre. Bueno, alimentación, respiración. Respiración, la mayoría de los microorganismos respiran oxígeno, pero hay algunos que respiran sin oxígeno también. La diversidad es enorme. Los que respiran sin oxígeno son muy importantes. ¿Cuáles les parece a ustedes? ¿Qué conocen ustedes de lugares sin oxígeno donde seguro hay bacterias? ¿El agua? ¿Los bichos del agua? En el agua hay oxígeno, por eso pueden respirar los peces. Los peces respiran el oxígeno del agua. En el intestino no hay oxígeno. Todas las bacterias de la flora intestinal no tienen oxígeno para respirar. Son bacterias anaeróbicas. Son bacterias que viven sin oxígeno. En general, las bacterias que tienen olor a podrido, olores feos, son bacterias no hay reglas, pero muchas veces las bacterias que respiran sin oxígeno son las que sacan olor a podrido, porque tienen otra forma de respirar que generan gases con olor. Y es lo mismo que cuando se descompone algo en una bolsa, sí, que no tiene oxígeno. Cuando la tenemos cerrada, inundada,
inundadas, Sí. que no se oxigena, saca olor a podrido, porque se reproducen mucho las bacterias anaeróbicas. Cuando está oxigenado el agua, cuando corre, cuando está bien oxigenada, tiene bacterias que no te sacan olores feos, que son bacterias que respiran oxígeno. Claro. Como si dejas agua en un frasco, ¿no? También. Y tiene alguna bacteria allá adentro y se reproduce Si rápido y se tenemos, vuelve a podrir. Claro, cuando tenemos un tacho con camalotes, por ejemplo, que yo tengo en la terraza, se produce agua turbia, un montón de microorganismos, pero no tiene olor. Son todos microorganismos que respiran oxígeno. Claro. Cuando se mueren las plantas por una helada, por ejemplo, y se descompone todo eso, empiezan a crecer un montón de algas que y no dejan pasar el oxígeno. Y después, si se mueren esas algas, cuando se pone todo negro, porque se murieron todas las plantas, todas las células verdes, ahí empieza a sacar el olor a podrido. Mientras que hay células verdes que oxigenan, todavía no tienen olor a podrido. Y lo mismo pasa con el compost. Cuando ustedes, para trabajar sobre microorganismos, hay que moverse. ¿Se acuerdan lo que dijeron? Ya terminamos, no se preocupe. Lo que dijeron de la bioremediación. Los microorganismos que transforman algo muerto en tierra fértil son muy, muy importantes. Sí. Porque si no existieran esos microorganismos, tendríamos todos los cadáveres de toda la historia de la humanidad. Todavía estaría todo el mundo lleno de cadáveres y no habría tierra. Claro. ¿Sí? Todo lo que se muere, las hojas secas, no se desarmarían, los animales muertos, o sea, sería un asco todo. Sí. Los microorganismos transforman todo lo muerto en tierra. Y entonces es reciclado de materiales. Así como se reciclan los materiales para que se puedan volver a usar. ¿Sí? Lo que está muerto se transforma en tierra, de tierra lo toman las plantas tomamos nosotras cosas, y así se reciclan materiales para que siga existiendo la vida. Sí. Entonces, los microorganismos transforman basura en tierra. El compost lo hacemos con desechos vegetales sin sal, para que los microorganismos no se mueran por deshidratación, y con microorganismos de la tierra. Una cucharada de tierra tiene más microorganismos que toda la cantidad de gente que hay en el planeta. Le ponemos 1 o 2 cucharadas de tierra, lo mezclamos con los vegetales, con la cáscara de papa, de zanahoria, lo que sea, y en 3 a 6 meses eso se transforma en tierra fértil. Sí. Ahí estamos haciendo reciclado en la escuela, ahí vemos el trabajo de hongos y bacterias microscópicas, vemos el producto de lo que hicieron, porque las bacterias, otra cosa, los protistas se pueden ver con el microscopio de la escuela, las bacterias y los virus no, son más pequeños de lo que podemos ver con un microscopio escolar, pero sí podemos ver el efecto de esas bacterias en una compostera, y podemos cuidar esas bacterias manteniéndolas siempre aireada y húmeda, no inundada. ¿Qué pasa si se inunda el compost? Se pudre, o sea, se ahoga. Se mueren los microorganismos que producen la tierra sin olor, sí, y se reproducen los microorganismos que pudren las cosas. Se produce una tierra menos fértil, con olores horribles. Sí. ¿Qué pasa si se seca el compost? Se mueren también. Se mueren los microorganismos porque no tienen agua. Sí. Los microorganismos necesitan tomar agua igual que todos los seres vivos. Entonces, que los chicos tengan una compostera en la escuela es una muy buena forma de reciclar, de enseñar educación ambiental y de enseñar microorganismos. Se puede ver el efecto de los microorganismos en el compost. La bioremediación se hace por tecnología, científicos desarrollaron, estudiaron microorganismos capaces de comerse el plástico, el petróleo, todas cosas que contaminan y que no se descomponen más. Entonces, lograron en laboratorio ese tipo de bacterias y las tiran en los lugares muy contaminados con esas cosas, y eso se llama bioremediación. Wow, qué bien. Sí, ahí tienen otro impacto importante de la ciencia
en la sociedad. Lo que pasa es que por más bioremediación que exista, si la gente sigue tirando tanta basura, no alcanza la velocidad de la bioremediación. Sí. Bueno, lo voy a dejar. Listo, profesora. Después voy a poner algo sobre todo esto en el campus, no sé cuándo. ¿Cuál sería un ejemplo de bioremediación para la basura? Bioremediación, las bacterias que tiran en las manchas del petróleo del océano, que se comen el petróleo para que el petróleo deje de matar a todos los